Bien, para poder hablar de lo que es la mitosis y la meiosis, es importante mencionar que estos procesos están en el ciclo celular. Así como el ser humano tiene etapas de nacer, crecer, reproducirse y morir, una célula tiene un ciclo de desarrollo, que es la interfase, división celular, interfase y división celular. Las células madre que pasan por interfase se dividen y las células hijas vuelven a pasar por la interfase y se vuelven a dividir. Hay algunas células que no siguen este proceso, más bien pasan por interfase y división celular y van hacia otro proceso que es otra fase de especialización, por ejemplo la fase G0. Para entender bien esta etapa o esta fase, que es la más larga del ciclo, hay que entender que hay otras subetapas, por ejemplo la G1, donde la célula aumenta su tamaño, y esto va a ser por la producción o la síntesis de proteínas, también por la formación de los organelos. La etapa S es donde se va a duplicar el material genético, también va a haber duplicación de centriolos. La etapa G2 va a continuar la síntesis de proteínas en abundancia. La célula se va a preparar para dividirse y se va a fosforilar la histona. Este es un proceso bioquímico donde la histona es una proteína que va a ayudar a la condensación de la cromatina. La etapa G0, que es la etapa de quiescencia o especialización, que vemos que es la ruta que siguen otras células, es donde pues la célula dice: ya no me voy a dividir, me voy a especializar. Por ejemplo, las células del tejido cerebral, que son las neuronas, o las células de nuestra sangre, que son los eritrocitos. Y estos últimos, por ejemplo, viven solamente 120 días aproximadamente. La otra parte del ciclo, que es la división, se puede caracterizar por la cariocinesis, que es la división del núcleo, o la citocinesis, que es la división del citoplasma. Es importante entender esta primera porque tanto en mitosis como en meiosis va a haber profase, metafase, anafase y telofase. Hay que entender bien mitosis para entender bien meiosis también. La división del citoplasma, dependiendo de la célula que se esté dividiendo, va a ser de manera centrípeta o centrífuga. La primera es en las células animales, centrípeta, que es de afuera hacia adentro, o centrífuga, que es de adentro hacia afuera en las células animales. Es muy importante entender esto, que según el fin de la célula va a dividirse por mitosis o por meiosis. La primera, mitosis, esta solo es para las células somáticas, por ejemplo las células de nuestra piel o las células de otros órganos de nuestro cuerpo. Es una división asexual, es homotípica porque las células hijas se parecen a las células madre, son idénticas. Es ecuacional porque hay misma carga en las células hija que en las células madre, misma carga de cromosomas. Es por eso que se le llama las hijas diploides. Tienen 46 cromosomas. La siguiente es la meiosis. Esta es exclusiva solo para las células sexuales. Su división es sexual, donde se va a dar este proceso para la producción de gametos, es decir, para el hombre espermatozoides, mujeres ovocitos o óvulos. Es heterotípica porque las células hijas son diferentes a las células madre. Es una división reductora y ecuacional. Una fase va a reducirse la cantidad de cromosomas y otra parte de este proceso de división se va a mantener esa cantidad de cromosomas. Las hijas van a ser haploides porque van a tener 46 cromosomas, que es en el caso de los humanos. Para entender mitosis y meiosis es importante saber cómo está estructurado el cromosoma. Este tiene un par de cromátides, aquí está una y aquí está otra. Va a tener telómeros en las puntas, va a tener brazos cortos, brazos largos, van a estar unidas por un centrómero y todo el cromosoma va a estar constituido por el ADN en una manera muy condensada. Ahora sí, mitosis. Este va a tener las 4 fases. Aquí hay una ejemplificación donde 2N representa 2 juegos de cromosomas. Las células hijas van a tener esos 2 juegos también. Es por eso que la división es ecuacional.
La primera fase, profase. La célula va a caracterizarse porque va a haber una condensación del ADN en los cromosomas. Los centriolos van a migrar hacia los polos, se van a formar los usos mitóticos. La siguiente a esta fase es la prometafase, donde se desintegra la carioteca, es decir, la membrana que recubre el núcleo de la célula, y también se va a desintegrar el nucleolo. Los cromosomas que ahí estaban dentro ahora se van a dispersar por el citoplasma. La siguiente, que es la metafase. Aquí hay una peculiaridad, cómo se alinean los cromosomas. Estos están bien condensados, los usos mitóticos se anclan al cinetocoro. Los cromosomas se concentran en el ecuador de la célula. La siguiente es la anafase, donde cada cromosoma se divide en sus cromátides. Aquí están unas, aquí están otras. Se da una disyunción de estas cromátides a través del centrómero, se duplica el material genético y migran hacia los polos. La siguiente es la telofase, donde va a pasar todo lo contrario a la primera fase, a la profase. Aquí las cromátides ya están ubicadas cada una en sus polos y se van a descondensar. Luego se restituye la carioteca, aquí ya empieza a formarse otra vez. Se reorganiza el núcleo, se elonga el citoplasma. La siguiente fase de esta división es la citocinesis, donde se inicia la formación de un anillo de microfilamentos en la placa ecuatorial, se contrae de forma centrípeta. Este es el caso de una célula animal. Ya vemos el núcleo formado con el nucleolo y las cromátides pues están en una fase de descondensación. Ya después se separan. Y ahora sí, para hablar de meiosis. Aquí ocurren procesos muy similares a la mitosis, solo que hay meiosis 1, meiosis 2, cada una con las 4 fases que distinguen a la división nuclear. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y en la otra ya es, pero con el número 2. Entre una y otra hay una etapa de descanso que es de intercinesis. Aquí la célula pues descansa para seguir a la meiosis 2. Podemos ver ejemplificado donde la célula madre, donde tiene 2 juegos de cromosomas, produce células hijas con cada una con solamente un juego. Y esas células hijas producen otras 2 células, cada una con el mismo juego. Es por eso que la división primeramente es reduccional y luego ecuacional. Aquí la meiosis es muy importante decir que se caracteriza porque la profase tiene otras 5 subetapas. El leptonema, donde los cromosomas en el núcleo forman un bouquet. Aquí se juntan en el núcleo. El zigonema, los cromosomas se aparean por sinapsis. Es muy importante. La siguiente etapa es el paquinema. Decimos que la meiosis es una división sexual. ¿Por qué? Porque hay un entrecruzamiento cromosómico o crossing over, donde se cruza el material genético. Y pues es la subetapa más importante de la profase 1. La siguiente es el diplonema, donde se observan puntos de unión llamados quiasmas entre cromosoma y cromosoma. La diacinesis, donde se continúa el proceso de separación. Y ahora sí ocurre lo similar a la mitosis. Vamos con metafase 1. Los cromosomas se disponen en el ecuador de la célula, anclados al uso mitótico por el cinetocoro. La anafase 1 es donde los cromosomas no se dividen como en la mitosis, cromátide y cromátide. No, aquí se mantienen y se van hacia los polos. La carga genética en un inicio era de 46, ahora es de 23 para cada célula hija. Y cada mitad pues se va a los polos. La telofase 1 es donde se da la cariocinesis, se reconstituye esa membrana nuclear, se da la citocinesis, se elonga el citoplasma y ¡pum!, se dividen en 2. Y ahora sí, meiosis 2. Pasa lo mismo que en el proceso de mitosis. Hay profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2.
cada célula hija vuelve a procrear 2 células nietas, en este caso, por el mismo proceso de mitosis.